estas dos citas. Vamos a considerar Proverbios 14, a partir del verso 12, Proverbios 14, 12, y más adelante Jueces, capítulo 11, verso 29. ¿Sí? Dice la primera expresión: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un versículo que hemos leído muchas veces. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No tenemos toda la información. Vemos lo inmediato, pero ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué ocurre en esta decisión que estoy tomando? ¿A dónde me va a llevar en 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué va a provocar en los que están a mi alrededor? No lo sabemos, y hay caminos que nos parecen derecho y de pronto no lo son. Hay decisiones que pudieran no parecer como pecado. Cuando hablamos del pecado, ya les he dicho, la acción o la conducta, o pensamiento que es condenado por la ley de Dios. Sí, oye, fuerte. No pensamos en un Dios que condena, pero bueno, así es. Es una acción, algo práctico, algo que yo hago, algo que sucede mediante mis acciones. Es una conducta, una forma de ser, o de pronto pudiera ser un pensamiento que es condenado por la ley de Dios. Eso es un pecado, partiendo de la idea de que la ley de Dios está allí para guiarme y conducirme a una buena posición, a una buena situación. Todo lo que Dios pide tiene que ver con nuestro bienestar, tiene que ver con nuestro desarrollo, es lo que pide Dios. Esa palabrita pecado, que a veces ahí medio nos encontronamos con ella, la raíz de la palabra pecado es pie, y la otra es tropezar. El pecado es como el pie que tropieza, lo que nos hace tropezar en ese camino que llevas, en ese andar que lleva de pronto un traspiés. Y bueno, hay de tropezones a tropezones, diría yo. Hay tropezones graves que te llevan al suelo. Hay tropezones que nada más un pequeño traspiés, que no alcanzaste a caer, que manoteaste y saliste bien librado y continuaste. Pero cuando un tropiezo es grave y cuando un tropiezo no es grave. Se cayó y lo más grave, no me vieron, no me grabaron, no me van a subir al YouTube haciendo el ridículo. Muy bien, continúa, no pasó nada. No, hay tropiezos y se lastimó la rodilla y se pegó en la costilla y ya no fue igual y ya no fue lo mismo, y a partir de ahí hay tropiezos graves, vamos a decirlo así, y hay tropiezos pequeños. Híjole, como que me estoy encaminando a algo y ahí no, denme chance nada más de avanzar. Pudiéramos pensar que hay faltas graves y faltas pequeñas. Por ahí hay quien dice, hay pecados graves y hay pecados menos graves. Como que cobra sentido, ¿sí? Pues sí, hay pecados graves y hay pecados que no son graves. Es como, nunca será lo mismo entrar a un supermercado y que alguien agarre una uva y se la coma. Bueno, robar es robar, me vas a decir de manera muy drástica. Por supuesto que a ti no te parece mal porque no eres el dueño del supermercado. Bueno, pero es que no es lo mismo entrar y abusar de comerte una uva que entrar y asaltar la tienda y llevarte todo el efectivo. No es lo mismo, ¿verdad? Ahí me vas a decir, bueno, ¿qué castigo le pones a una persona que llega y asalta una tienda y se lleva el efectivo y lastima a los cajeros? Definitivamente hay que hablarle a la autoridad, hay que llevar a cabo. Y el que se llevó una uva, bueno, no es grave. Digo, sí está mal, pero no es grave. En ese camino, hay que verlo, porque es un camino que ahí está, en ese camino en el cual somos tolerantes. Hay quien ya hizo una distinción. Hace muchos años surgió una lista y se hacen lo que llaman los pecados capitales y los pecados veniales. Los pecados capitales son los pecados, le llaman los pecados de muerte. Y los pecados veniales son los pecados que no son de muerte. Hablar de venial es una oposición leve. Algo venial es una oposición leve. Hablar de venial es el que viene de la venia, que viene de lo excusable. Los pecados excusables, fíjate, así le llamamos. Pecados veniales son los pecados excusables. Entonces, el dueño de un supermercado pues, puede excusar que se comieron una uva, pero no se meta con la caja registradora. Pecado venial, ¿sí? En la empresa es, el empleado que abusa de la confianza y dispuso
de un parte de los bienes de la empresa y eso estuvo muy mal. Y está el que pues imprimió una tarea sin avisar, o está el que sacó una llamada por teléfono. Y, pecados capitales, pecados veniales. Los pecados capitales, te repito, son los que llamaríamos pecados graves, los pecados que matan lo espiritual y que matan lo natural. Hay quien ha propuesto, ¿no? Los han enlistado: lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia, soberbia, de esos pecados que atentan contra la relación, que dañan la relación. Y sí, como que pareciera que tiene cierto sentido. No, sí, es un pecado que atenta, ¿no? No es lo mismo el matrimonio, el esposo que de pronto le habló fuerte a la señora y, ay, estuvo mal, se sintió mal, pero van a sobrevivir, hombre, no pasa nada, no fue más que un manacillo ahí que le dio de más. El que se puso violento y fue grosero y la golpeó o le faltó el respeto o se fue con otra mujer, y entonces eso sí es grave. Fíjate hacia dónde nos encaminamos. Esto sí es grave, esto no es grave, esto es capital, esto no es capital, esto es leve, esto es excusable, esto es sobrellevable. Decimos, hay errores que matan y errores que lastiman, y como que ya lo tenemos por cierto y así nos conducimos. No es grave, no, hombre, no es grave, no es grave. Ay, no exageres, no es para tanto, porque eso nos ayuda a sobrellevar. Mira, hay una historia que quiero que veamos, partiendo de esa idea de que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, o hay pecados que al hombre le parecen veniales, hay pecados que al hombre no le parecen graves, hay oposiciones leves. Dice Jueces capítulo 11, 29, hace tiempo la vimos esa historia. Habla de Jefté, uno de los jueces que hubo en el pueblo de Dios. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Quiero que partamos de esa realidad. El espíritu de Jehová vino sobre Jefté, esto es, Dios se manifestó en Jefté y Dios lo escoge y lo selecciona para que lleve a cabo la liberación del pueblo y que saque adelante el pueblo, que lo libere. Bien, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y por Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Bien, iba a la guerra. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Sí? Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Areor hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ellos hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú me has venido a hacer causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos y los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses. Y fue ella con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Este es Jefté, un buen hombre, una buena persona, alguien escogido por Dios, alguien seleccionado por Dios, alguien que Dios le pide, ve y libera al pueblo, y le da todo lo necesario, porque cuando Dios nos pide algo, nos da lo necesario para sacarlo adelante. Sin embargo, en la emoción del momento, Jefté hizo un voto a Jehová, y Jefté le dice, si tú me ayudas a lograr lo que tú me pediste que hiciera, lo cual es un absurdo, porque repito, cuando Dios pide algo, Dios te da lo necesario, pero si tú me ayudas y si tú permites que yo salga bien librado, entonces cuando regrese, la primer persona que salga, el primero que salga a la ciudad a recibirme, ese, mira, lo voy a entregar y ese te va a servir. Algo irresponsable, porque él a final de cuentas no sabía quién iba a salir. ¿Sí? La Biblia nos enseña, hombre, en Deuteronomio, en Eclesiastés, nos dice que no prometas, que no es necesario, hombre. ¿Qué le podemos dar a Dios que Dios no tenga? La verdad, ¿qué le podemos dar a Dios que Dios no tenga ya? ¿Sí? Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Sin embargo, Jefté se emociona y Jefté promete, como muchos
perdón, pero a veces, Señor, si tú me das, Señor, si tú me consigues, Señor, Dios es el que nos da, nosotros no le damos a Dios. Hay quien de pronto quiere comprar su favor y quiere conseguir cosas mediante cosas, y eso fue lo que hizo Jefté. Jefté promete, de manera irresponsable, de manera innecesaria. Jefté promete. Vaya, a Jefté le pareció una buena idea. Por eso les mencionaba hace un momento, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Jefté está prometiendo. Mira, pero es un pecado venial. No es un pecado grave. Era un pequeño error. No, espérame, parece que no es grave. Parecía que no era grave lo que estaba haciendo. Parecía que esa decisión de, mira, el primero que salga lo vamos a ofrecer y se va a dedicar a ti. Pues sí, pero nunca pensó que la que fuera a salir fuera su hija. Y resulta que cuando regresa a la batalla, la que sale a recibirlo muy contenta es su hija. Hija única, por cierto. No tenía más hijos, no tenía más hijas. Y para Jefté se convierte en un golpe. Y bueno, ya había dado ¿Y los palabra. 2 meses que habla de...? Solamente era una actitud de resignarse, de ir a llorar y luego ya dedicarse. Los teólogos, lo que dicen los historiadores, es que se dedicó a servir en la casa de Dios. No es malo, no es malo, pero no era el futuro que ella quería, o no era lo que él tenía, o tal vez fue porque fue algo impuesto. Nunca será lo mismo hacerlo por gusto que hacerlo por imposición. Y ella nunca se casa, y él nunca tiene descendencia, y él nunca tuvo nietos, y en el momento histórico no tener nietos o no tener descendencia fue un golpe fuerte para él. Pero decíamos, no es grave, no es mortal, no es para tanto. Lo que le prometió a Dios no era malo, aparentemente en el momento, pero después, acuérdense que la semana pasada les hablaba de David. Les decía de David, le dije, mira, David un día se queda en su casa, no es grave. Mira, un día no va a la guerra, así inicia el texto, en el año o en el tiempo que los reyes salen a la guerra y David no sale a la guerra, no es grave. Pues sí, pero ¿a dónde te lleva eso que no es grave? ¿A dónde te lleva eso que no parece de muerte? Esa categorización que hemos hecho de los pecados, es decir, mira, hay 2 tipos de pecados, pecados mortales y pecados veniales, pecados que son graves y pecados que no son graves, pecados que son perdonables y pecados que son más difíciles de perdonar. Es un camino riesgoso. Es un camino riesgoso. Yo sé que es fuerte cuando dicen pecado es pecado y llevarse una uva es lo mismo que entrar a la tienda y asaltarlo. Pues claro que no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Sí, está bien claro que no es lo mismo. Pero hay caminos que al hombre le parecen derecho y su fin es camino de muerte. Hay pecados que no parecen graves, hay pecados que parecen perdonables, hay pecados que parecen que los puedes sobrellevar, pero ¿a dónde te llevan y a dónde te conducen? ¿Dónde inicia la enemistad? ¿Dónde inicia la división? ¿Dónde inicia la fracción? ¿Dónde nos convertimos en 2? ¿Y dónde nos empezamos a separar? Mira, ahí está la historia de Jefté. No era grave lo que estaba haciendo. En el momento que lo hizo no parecía grave. Ahí está lo de David. En el momento que lo hizo no parecía grave. Solamente se quedó en su casa, hombre. Nada más se quedó en su casa. Solamente se levantó tarde, hombre. Nada más, hombre. ¿Qué tanto es que te levantes tarde? No es grave. Es un pecado venial. Ah, muy bien. Es un pecado leve. Ah, muy bien. Es un pecado leve. Y después. Por eso te diría, ten cuidado con los pecados que parecen veniales. Ten cuidado, tengamos cuidado con los pecados que no parecen graves. Y ya cuando ves eso, dices, ¿sabes qué? Mira, mejor me quedo con lo de pecado es pecado. Mejor me quedo con eso. Porque cuando la primera vez que yo lo escuché, no me digas eso, como que pecado es pecado, nunca será lo mismo. El que empuja que el que mata. Bueno, sí es cierto, no es lo mismo, pero pecado es pecado. No me gusta. Está bueno. Pero cuando nos quedamos con ese discurso de que y lo dividimos en 2 y hacemos pecados veniales y pecados capitales, pecados ligeros y pecados graves, cuando lo hacemos nos estamos arriesgando. Realmente nos estamos arriesgando. Nos estamos yendo, como dice la expresión, hay caminos que al hombre le parecen derecho y el fin es camino de muerte. Hay pecados que no parecen graves, hay faltas que no parecen graves, hay acciones que no parecen que vayan a tener las consecuencias que de pronto podrían llegar a tener. La palabra de Dios nos enseña a buscar ser libres de todo pecado. La palabra de Dios nos enseña y nos anima a no caer en ningún tipo de pecado. Dice, irreprensibles delante de Dios y delante de los hombres. Punto. No es grave, no te arriesgues. Sí, no es grave, no te arriesgues. No es malo, no es muy malo,
no te arriesgues. Tú puedes agarrar y decir, medicamento, no se tome más de una pastilla, no te arriesgues, no te arriesgues. Sí. Ahí tienes a Jefté, se veía tan bonita su acción, muy espiritual, por cierto. Antes de salir a la batalla se encomienda a Dios: Señor, yo voy a la guerra y voy a la batalla, y si tú me concedes, es una oración, y es un hombre de Dios, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y este hombre de Dios, seleccionado por Dios, escogido por Dios, se encomienda a Dios. ¿Qué de malo hay en eso? Parecía que nada, no parecía en el momento que fuera una mala acción, y sin embargo estaba tomando una decisión muy equivocada, y parecía espiritual, y no era espiritual. Cuando analizas todo el pasaje, oye, Jefté, pues si Dios ya te pidió que lo hicieras, Dios va a estar contigo, hombre, no era necesario que hicieras eso. En el momento no parecía así. David, lo dije la semana pasada y vuelve a mí, no parecía grave lo que estaba haciendo. Entonces, tengamos cuidado con caer en esa lista: pecados graves, pecados no graves, pecado capital, pecado venial. Es un pecado venial, hombre, es un pecado venial. No hay una lista en la Biblia. Si te vas a la Biblia, cuando Dios habla con Moisés, cuando Dios nos señala lo bueno y lo malo, en ninguna parte le dijo: oye Moisés, ahí te va la lista de los pecados capitales, anótala. Ya, bien. Ahora te va la lista de los pecados que son veniales, ¿sabe? También anótala, nada más para que... Eso no existe. Eso lo hicimos nosotros. Con buenas intenciones, tal vez, como Jefté, con buenas intenciones, se comprometió con lo que no debió comprometerse. Como David, que con buenas intenciones un día se quedó en su casa, hombre, para que los demás aprendan a estar. Es que ahí tienen que aprender a estar sin mí, hombre. Hace tiempo escuché a alguien que dijo que si el negocio no puede estar sin ti, no eres dueño, eres empleado. Oye, suena muy bien. No queremos ser empleados, somos empresarios. Ok, suena muy bien. Pero no sé. En este momento hay tantas cosas que no parecen graves. No parece grave. Pero hay caminos que no parecen graves, que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado con los pecados que no parecen graves, porque su fin es el mismo que el de los pecados capitales. Es el mismo, van a donde mismo. Tal vez uno va más rápido, tal vez otro va más lento, tal vez uno va en highway a 100 millas por hora a camino de muerte, y el otro va en burrito despacito, pero van para donde mismo. Sí, hacemos una oración, agradecemos a Dios que Dios nos guíe, que a través de su sabiduría podamos reconocer aún lo que pudiéramos decir pecado no grave, pecado venial, pero que atenta contra nuestra integridad y nuestra familia. ¿Sí?